inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos a Mujeres de Ataque, es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy. Agradecemos a la Universidad Externado de Colombia, a su División de Estudios de Género, por hacer posible este programa. Es un programa y es también un proyecto de investigación sobre la equidad de género. Y lo que buscamos es que las historias inspiradoras de mujeres que han tenido éxito nos ayuden a divulgar con su ejemplo escenarios de optimismo para construir una sociedad equitativa, pero también que con sus historias de vida podamos entender dónde están los asuntos centrales de la vida contemporánea, en el deporte, en el arte, en las empresas y, por supuesto, en la política. La política que, como decía Luis Carlos Galán, si uno no se mete en la política se mete con uno. Resaltamos una historia de éxito hoy, de una mujer valerosa que decidió meterse a la actividad política, se eligió al Consejo de Bogotá, por el buen desempeño en el Consejo de Bogotá, llegó al Congreso de la República en la Cámara e invariablemente sale con las calificaciones más altas cuando se evalúa la gestión de los parlamentarios. Se trata de Carolina Arbeláez y es un gusto tenerla con nosotros en este programa. Carolina, bienvenida. Gracias, Juan, por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Carolina es una madre, esposa y fogosa dirigente política. ¿Cómo fue, Carolina, esa llegada a la política? Juan, no, pues no sé. La verdad es que yo creo que eso es como un bicho que le pica a uno. Usted que también ha estado en esta actividad sabe que este bicho pica y es como demasiado emocionante cuando uno sabe o entiende que en la política pues es un arte de servir, ¿no? Y empiezas tú a hacer los recorridos, a hablar con la gente, a entenderse con las mujeres, a ver que desde la política pues es mucho lo que se puede hacer y lo que se puede soñar. Entonces pues aquí ya llevo 15 años, yo inicié desde la universidad, yo me crié en Cali. Entonces, pues desde ahí, digamos... A veces se nota el acento, sí, ¿no? sí, sí, a veces. Amante de la salsa, del chontaduro, de la grosella, del mango biche, del jugo borojó, que a nadie le gusta. ¿Ha probado el jugo borojó? Sí, claro, mi mamá es caleña. Ah, bueno, Mi entonces mamá también es caleña, entonces... te formaste con esas... Claro, y con la lulada. con la lulada deliciosa y el champús, bueno, toda esta gastronomía del valle que es tan deliciosa. Pero arranqué haciendo política, digamos, como joven, muy activa, me metía en todo, donde me llamaban, ahí estaba. ¿Por qué ese llamado? ¿Qué quería hacer la jovencita Carolina Arbeláez cuando otras personas de la edad de Carolina Arbeláez estaban dedicadas solo a la salsa o Sí. en otras cosas? Sí, a otras actividades, muy inquieta. Yo creo que siempre como muy inquieta y una vocación de servicio que siempre fue un llamado. Digamos que yo o sea, mi crianza no fue fácil. Yo fui criada por mi abuela y mi mamá, dos mujeres poderosas. Carolina, paréntesis, he visto unas fotos tan bellas con su mamá, Sí. tan hermosas. Son las fotos de la niña Carolina Arbeláez con su mamá y se reproduce hoy, Ya en el tiempo. ya en el tiempo, esa foto. Qué lindas. Pues es que imagínate que mi mamá es como mi hermanita. Mi mamá me tuvo a los 16 años de edad, o sea, mi mamá me lleva 16 años no más. Entonces, pues mi mamá es una mujer o sea, realmente joven, una mujer valiente, una mujer berraca, aguerrida, que le tocó solita. Criada por tu mamá y por tu abuela. Así es, las dos mujeres En Cali. madres cabezas de familia. Mi mamá y mi abuela son de Ibagué, yo nací en Ibagué. Y pues por motivos de la vida, por razones de que mi mamá se separa, víctima de violencia intrafamiliar, o sea, muy duro, muy difícil, nos vamos a vivir a Cali.
Entonces, pues llegamos a Cali, pues a Cali nos abrió las puertas. Yo llegué a Cali cuando tenía 4 años, ahí hice mi primaria, mi bachillerato, mi universidad y ahí tengo mis amigos, tengo familia. Es de verdad una ciudad que quiero y que donde tengo pues mis mejores recuerdos de la infancia y de la adolescencia. Me conmovieron esas fotos, me conmovieron Sí. esas fotos porque además se ve una conexión muy especial. ¿Por qué es distinta la huella de una mujer en la política que la huella de un hombre en la política, Carolina? Bueno, porque yo creo que lo hacemos como con pasión, o sea, esto, cuando una mujer se apasiona por lo que hace, realmente se entrega de todo, mejor dicho, en cuerpo y alma. Yo creo que aquí las mujeres somos apasionadas, las mujeres cuando llegamos no solamente a la política, sino a cualquier rol profesional, lo hacemos con pasión, con entrega, dedicación. Entonces yo creo que esa es la diferencia no solamente de las mujeres en la política, sino las mujeres en la vida. O sea, en la vida yo creo que cuando la mujer llega a algún espacio, por eso es tan importante promoverlos, cuando la mujer llega a ser directiva en una junta directiva, marca la diferencia. Hoy, a pesar de que hay una igualdad en la ley, una igualdad formal en la ley entre hombres y mujeres, todavía la participación de las mujeres en política, en cargos de elección popular, es muy inferior a la de los hombres. Y eso que hay una norma que dice que en las listas debe haber hombres y mujeres por igual. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay menos mujeres congresistas? ¿Por qué hay menos gobernadoras? ¿Por qué hay menos alcaldesas? ¿Por qué en Colombia no ha habido una mujer presidente? Bueno, hemos avanzado. Hemos Sin avanzado y duda. hay que decirlo, todavía por supuesto falta mucho, pero he conocido mujeres brillantes, berracas. Hoy debo decir que en el Congreso estoy admirada de muchas mujeres también que llevan un camino recorrido en esto, en la política y lo hacen muy bien. Entonces, pues hoy el 30% del Congreso son mujeres, falta mucho. Yo creo que aquí hay un esfuerzo enorme que deben de hacer también los partidos por promover los liderazgos femeninos, pero es que no es fácil, no es fácil cuando una mujer además debe estar a cargo de sus hijos, dejar a sus hijos, digamos, como tiempo para sus hijos, quitarle tiempo a sus hijos, porque finalmente la actividad política requiere de tiempo, Claro. requiere de Y se hace esfuerzo. en las horas de la familia. Y se hace en las Las horas. reuniones de la política muchas veces son en la noche cuando la mayoría de las mamás pueden estar con Los sus fines hijos de o los semana. fines de semana, claro. Entonces, aquí el camino, lo que yo he optado es por involucrar a mi hijo en las reuniones, entonces me llevo a mi hijo, me llevo al perro, me llevo a todos a hacer los recorridos, pero pues no es fácil, y más cuando hoy, porque pues yo tengo el apoyo de mi mamá, de mi suegra, de mi esposo, pero cuando las mujeres que pues muchas están solas sacando adelante sus hijos y su familia, pues digamos que entregarse a la política no es fácil y no es una actividad fácil, más también cuando sobre todo las mujeres en el territorio, que es tan difícil por el tema de orden público, por el tema de las amenazas, las persecuciones, pues yo creo que mucho más difícil se le hace a la mujer poder involucrarse en este oficio. ¿Cuáles son las marcas en atributos de la abuela y de la mamá para conformar la personalidad política de Carolina Arbeláez? ¿Cuál es el sello de la abuela? ¿Cuál es el sello de la mamá? Uy, bueno, no, pues fueron dos mujeres muy poderosas que me enseñaron valores, principios. Yo creo que tengo muchos recuerdos de mi abuela, que fue una maestra rural, o sea, unas mujeres muy berracas. La verdad es que tengo el mejor recuerdo de mi abuela y hoy, digamos que para mí, mi mamá significa todo, ¿no? O sea, es la mujer que para mí representa la inspiración de las mujeres que hoy en este país son la mayoría. Si en este momento fuera posible aprobar una ley más para avanzar hacia la equidad de género más integral en la sociedad colombiana, ¿cuál sería esa ley? ¿Qué faltaría? ¿Qué falta? Falta mucho, Juan. Yo creo que sobre todo más que para lograr la equidad, yo creo que es más para romper muchas brechas que tienen las mujeres hoy para poder llegar a espacios de poder, para llegar a
lograr profesionalizarse para poder entrar en el mercado laboral. Y eso es lo que estamos intentando hoy desde el Congreso hacer desde muchos proyectos, ¿no? Muchos, tú sabes que hacer una ley no es tan fácil. Esto empieza el debate, empiezan las audiencias, los tiempos no dan. Esto es un desafío. Yo llevo 2 proyectos que estoy intentando sacar adelante que vienen con unos enfoques de género y realmente no es tan ¿Y tan cuáles fácil. son? Uno es la justicia especializada para las mujeres. Este ya tiene su primer debate en la Comisión Primera, un proyecto que lo que busca es que haya efectividad en la justicia para cuando las mujeres son víctimas de violencia. Hoy la impunidad en Es esta enorme. materia es enorme, es el 97% para los casos de abuso sexual y o de violencia intrafamiliar el 93% y de feminicidio el 77%. Calcula lo doloroso que es para una mujer víctima de la violencia ver a su victimario Escabroso. Saber que no sin les pasa nada. que no les pasa Y nada. por eso también se reproducen los victimarios. Así es. Porque Están creen libres que la en justicia nunca los va a tocar. Y el segundo, Y el segundo es un proyecto que busca una ruta de atención amplia, especializada también para las personas con trastornos del neurodesarrollo y del espectro autista, donde hay un enfoque en las madres cuidadoras de estas personas, muy de esta importante población. también, es Carolina Arbeláez, calificada en cada legislatura como una de las representantes a la Cámara más destacadas. Ya vamos a regresar con ella después de estos mensajes y vamos a hablar, por supuesto, de la coyuntura en Colombia, de las relaciones con el presidente Gustavo Petro, de los llamados a las movilizaciones populares, de las respuestas frente a las propuestas que ha planteado el gobierno y las tensiones que se viven hoy en Colombia. Ya regresamos. Ya regresamos con Mujeres de Ataque por NTN 24, el canal de las Américas. De las Américas. Regresamos. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, calificada con las notas más altas al término de cada legislatura. Hablábamos en el primer bloque sobre su vida y cómo llegó a la política y por qué llegó a la política y cómo ha sido para una mujer abrirse este camino en la vida pública. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Colombia. En este programa hemos tenido no muchas, más bien poquitas, representantes de la política de distintas orillas. Yo hoy quiero preguntarle a Carolina Arbeláez cómo ve al presidente Gustavo Petro. ¿Le está haciendo bien o le está haciendo mal a Colombia? No, mucho mal, Juan, un presidente completamente desconectado de los problemas, de la realidad del país, un presidente dedicado a hacer política, un presidente dedicado en estos momentos a buscar cómo polarizar y dividir más en medio de un país que ha sido víctima, digamos, de tanta violencia y que hoy estamos viendo cómo ese mensaje del señor presidente lo que está haciendo es dividir más a Colombia. Y ustedes como partido se han declarado en la oposición. ¿Hay garantías para hacer oposición en Colombia? No, muy difícil. Fíjate que hoy la vicepresidenta de la Cámara, que es una mujer de la bancada del Qué Partido valiente, Cambio ¿no? Radical, Lina Garrido. Lina Garrido, una mujer de Arauca, le está tocando muy difícil porque hacerle oposición a Petro cuando pues está, digamos que los grupos criminales, hemos visto cómo el mismo Calarcá ha salido a decir que va a ayudar a la reelección de Petro, a la continuidad de Petro si era necesario, si fuera posible volver a votar por él lo haría. O sea, esto es muy complejo y lo que está pasando en los territorios en materia de orden público es muy difícil. Yo no entiendo todavía cómo este mensaje del señor presidente sigue calando en medio de un panorama tan complejo, en medio de 60.000 desplazados en el Catatumbo, lo que está pasando en el Cauca, unas cifras históricas en reclutamiento de menores, lo que está pasando en materia de seguridad, drones atacando a la población civil. O sea, esto no se veía hace muchísimos años. Carolina, este programa a través de RCN Televisión, lo vemos en Colombia, pero a través de NTN 24 viaja por muchos países de nuestra América. Pensando en alguno de esos televidentes que está fuera de Colombia, ¿cómo explicarles lo que está pasando con el tema de la consulta popular? La versión del gobierno es, en un Congreso dominado por intereses económicos mezquinos,
niegan las reformas sociales y en particular la reforma laboral porque son mezquinos, porque son miserables. El presidente ha usado la expresión HP porque son HP. Sí. Y como están tomados por esos intereses, niegan los proyectos, entonces el presidente tiene que acudir al pueblo para que haga valer sus derechos. Pero de nuevo, como dice en un trino que reposteó el propio presidente, 49 HP, esto es lo que dice la cuenta del presidente, 49 HP, le volvieron a negar al pueblo el derecho a expresarse. Eso es lo que recibe a través de un canal oficial de Colombia una persona que nos ve en México, que nos ve en Argentina, que nos ve en Estados Unidos. ¿Cuál es la versión que se le debería dar a esa persona? Bueno, pues es muy complejo. Ahí lo que vemos es un presidente que está construyendo una narrativa precisamente para impulsar su consulta popular. Él ha creado como un mecanismo, digamos que este es como lo que ellos han encontrado en la consulta popular. Yo creo que lo sienten como una salvación a su proyecto político. Y es muy difícil porque cuando dicen vamos a sacar una consulta popular, Juan, porque es que tenemos un bloqueo institucional en el Congreso de la República. Completamente falso. El Congreso le ha aprobado más de 15 iniciativas al gobierno. Dentro de eso nos hemos puesto de acuerdo en reformas como la reforma agraria, como la reforma a la educación, que finalmente no salió, pero porque el gobierno decidió que se hundiera. Hemos logrado avanzar en la reforma a la justicia, hemos logrado avanzar en varias reformas, en el plan de desarrollo de Petro, que se lo aprobaron, y con la ayuda de la oposición, quienes también hicimos aportes a ese plan. Una tributaria. Una reforma tributaria que salió, esa sí no con el apoyo de la oposición, pero salió adelante. La reforma pensional que finalmente la aprobó el Congreso de la República. Entonces yo no sé a qué bloqueo institucional es el que se refiere el señor presidente. Lo que pasa es que ha sido muy difícil en dos reformas concertar. Una ha sido la reforma a la salud y otra precisamente la reforma al trabajo, porque lo que no ha entendido el gobierno nacional es que aquí lo que necesitamos es la reforma, una reforma laboral necesita atacar la informalidad, más en un país cuando la informalidad llega al 60%, cuando estamos hablando que aquí el Banco de la República, que esto no es un invento de la oposición simplemente por hacer oposición a la reforma laboral, ha dicho que la reforma laboral como está planteada, pues se podrían perder más de 450.000 empleos. Entonces fíjate que en un país donde la informalidad llega al 60% y vamos a sumarle a eso 500.000 empleos que se pudieran perder, como está la reforma, pues no estamos logrando nada. Hoy necesitamos, o el país necesita una reforma que de verdad ataque la informalidad. Pero volviendo al tema de la consulta popular, miren, nada, es que una consulta popular en últimas no resuelve nada de lo que está pasando. O sea, si lo que realmente queremos es una cortina de humo, porque la consulta popular es una consulta al pueblo, que finalmente tiene que ir al Congreso para que el Congreso legisle. Y eso parece que es lo que todavía no entiende la gente. Entonces, 750.000 millones de pesos que cuesta la consulta es una gasolina precisamente porque en este preciso momento pues es lo que necesita Petro para poder estar en las calles dividiendo a los empresarios con los trabajadores, y pues esto lo que está haciendo es un daño tremendo porque es la polarización prácticamente, recordarán ustedes, del plebiscito del sí con el no, que estaba el país completamente dividido, habían peleas hasta familiares. O sea, aquí lo que encontramos es un mecanismo no solamente de división, sino también de una cortina de humo para esconder su desgobierno, su incompetencia y la incompetencia de su gabinete y sus ministros con prácticamente todos los sectores. Lo que está pasando en todos los sectores es que hay una crisis explícita en salud, en vivienda, en infraestructura, en hidrocarburos. O sea, la crisis es en todos los sectores. Hay una crisis económica, un déficit fiscal, unos escándalos de corrupción que además le han servido, porque hoy la gente está hablando de consulta popular, no está hablando ni lo que está pasando con la medida de aseguramiento que le hicieron al presidente, al expresidente del Congreso, al expresidente de la Cámara, lo que está pasando con Sandra Ortiz, la imputación de cargos que le viene a Carlos Ramón González, ex director de Palacio. ¿Quién está hablando? Nadie está hablando de eso, nadie está hablando de los escándalos de corrupción del gobierno, sino que todo el mundo ahora habla de consulta popular porque este es el discurso, digamos, como que ha encontrado el señor presidente para poder ponerle, opacar o, digamos, poner esa cortina de humo a todo lo que está pasando. Carolina, en la historia política de Colombia
no había llegado nunca un presidente de la izquierda. Digamos que había algunos casos en los que, por ejemplo, en la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo se han tomado unas medidas muy progresistas. En el siglo anterior, algunos liberales radicales tenían unas ideas que hoy calificarían cercanas a la izquierda, pero nunca bajo la divisa de un proyecto político de izquierda se había elegido un presidente. El primero es Gustavo Petro. Ese péndulo regresará en el 2026 más hacia el centro en Colombia. ¿Qué pasará con el péndulo en Colombia? ¿Se quedará en la izquierda? ¿Volverá al centro? ¿Se irá más a la derecha? Bueno, yo eso es lo que espero, pero ahí es donde debemos de hacer un llamado a la unidad. Yo creo que ese es el reto que tienen hoy los líderes o digamos esos personajes políticos que hoy están aspirando a llegar a la presidencia de la República y que entiendan pues que hay que dejar el ego a un lado y que hoy lo que necesita el país precisamente es unidad, unidad para salvar a Colombia. Es que realmente lo que está pasando es demasiado complejo porque lo que vemos es regresividad en muchos aspectos, casi que en todos los aspectos. Fíjense en seguridad, en salud. Hoy lo que está pasando en materia de salud, de verdad que lo que dice uno es qué dolor, qué angustia, qué impotencia ver a los pacientes sin medicamentos, qué impotencia ver cómo se muere la gente y que un ministro hable y casi que confiese un acto criminal diciendo que están acabando con las EPS para que se apruebe la reforma y que lo están haciendo de manera deliberada, la crisis explícita y el chuchuchú que nos dijo el presidente. Entonces, fíjese el gran reto que tenemos, no solamente la oposición, sino los ciudadanos, de lograr esa unidad que tanto está pidiendo a gritos Colombia. Una pregunta final, Carolina, porque nos indican que ya nos tenemos que ir, tristemente. Aquí podríamos hablar muchas horas. Como mujer, ¿cómo evalúa a la presidenta Francia Márquez y como dirigente política? Bueno, pues por lo menos ha sido una mujer coherente. Fíjense ustedes que ella se ha parado y pues yo respeto su ideología, no la comparto y puede que tengamos muchas diferencias, pero siento que ha sido una de las mujeres que ha tenido la valentía de parársele a Gustavo Petro y parársele al proyecto de Petro, que busca destruir en vez de construir. Y yo siento que a pesar de que critiqué mucho su gestión en el Ministerio de la Igualdad, siento que es una mujer que ha sido coherente, por lo menos, con su lucha. Levantó la voz contra Armando Benedetti en un consejo de ministros televisado diciendo que no estaba de acuerdo. Que no estaba de acuerdo. Y bueno, fíjense en que ha marcado una distancia precisamente de la polarización o de la división. Fíjense en que ha sido crítica, se atrevió a decir que al Cauca había hecho más el gobierno anterior que este, siendo ella la vicepresidenta y siendo ella del Cauca. Del Cauca. Ella es Carolina Arbeláez. Tomen nota de este nombre. En Colombia se reconoce la gestión que ha venido adelantando en el Congreso de la República y esperamos volver a tener aquí a Carolina Arbeláez para que nos siga contando cómo es que se va a sacar adelante este país y cómo es que se va a construir una sociedad más equitativa. Gracias, Carolina. Gracias, Juan. Tiempo muy cortico para hablar de todo lo que está pasando. Todo lo que se nos quedó con Carolina, podríamos hacer una serie con todos los temas. Gracias. Gracias, Juan. Un saludo muy Cuando especial. la charla es buena, el tiempo se pasa muy rápido. A ustedes, mil gracias por haber estado con nosotros hoy, a la Universidad Externado de Colombia y a su División de Asuntos de Género. Gracias por hacer posible este programa. Que tengan todos un muy feliz fin de semana. Nos encontramos aquí de hoy en 8 días. ¡Feliz día!